cómo veía la sociedad al Jesús que atraía a masas de 30 y tantos años. Es una cosa muy curiosa porque efectivamente Jesús puede ser visto por la gente de su Ujú, época desde muchísimas perspectivas. ujú, Probablemente sedujo a todos, ujú, probablemente todos esperaron que la figura de Jesús trajera una mejora para sus vidas y probablemente muchos se decepcionaron al final de lo que era el mensaje de Jesús, porque al final no era el de ninguno de aquellos grupos. ujú, Tenía partes, tenía secciones, pero no llevaba a cabo una obediencia completa a todos aquellos grupos. Jesús probablemente fue visto, vamos, con toda seguridad, fue visto como un peligro en aquella sociedad por muchos ámbitos, por el ámbito de los fariseos, que temían que rompiera con la ley con la que ellos eran tan estrictos, por el ámbito de los saduceos, que eran tan próximos a los romanos y lo contemplaron como un peligro de orden público, también por el poder romano. El ujú. poder romano indiscutiblemente tenía muchos espías situados en toda la región, era la región más levantisca y más peligrosa de todo el imperio, y por lo tanto tenía muchos espías y conocía muy bien, y efectivamente Jesús de Nazaret fue un movimiento social de primera importancia y los romanos estaban muy pendientes de ello. Tan es así que muy probablemente la presencia de Poncio Pilatos en Jerusalén en aquella Pascua en la que se producen estos eventos tan desgraciados que se producen y de los que vamos a tener ocasión de hablar, está en relación precisamente con Jesús de Nazaret. Oye, que Jesús de Nazaret ya no está en Galilea, que lo tenemos ya colocado en Jerusalén, está en Jerusalén, vamos a ver qué es lo que hace allí. Y se presenta Poncio Pilato con una cohorte eran muchos cientos de soldados romanos, probablemente algún millar. Es decir, algo se temía porque la capital de Poncio Pilatos no está en Jerusalén, está en Cesarea Marítima, está en la costa, está a casi 100 kilómetros de Jerusalén. Poncio Pilatos está en Jerusalén porque se desplaza, no porque viva allí ni tenga allí su oficina o su prefectura. Por lo tanto, es un personaje que no fue indiferente a ninguno de los grupos, no digamos a Herodes. Herodes, que acuérdate que te he dicho que es el rey de Galilea. Galilea es la región que está al norte de Judea, pero tiene un gobierno completamente diferente. Es un reino gobernado por un judío, títere de los romanos, pero gobernado por un judío. En cambio, Judea es ya una provincia muy levantisca, gobernada directamente por los romanos. Y este Herodes Antipas, mientras Jesús se desenvuelve por la región Galilea, tiene mucho miedo de Jesús. Y esto está perfectamente recogido en los evangelios. ¿Ah, sí? Sí, sí, son muchas las veces que los fariseos, esos fariseos que aparentemente son tan enemigos de Jesús, pues le avisan a Jesús: ojo, que Herodes anda detrás de ti y te quiere prender. Es decir, que en el fondo hay algún tipo finalmente de complicidad también, por lo menos con un sector de los fariseos. No olvidemos, por ejemplo, que San Pablo era fariseo. No olvidemos también que Nicodemo, uno de los grandes bienhechores de Jesús en el final de su ministerio, precisamente el que va a recuperar el cuerpo, el que lo va a aromatizar, el que le va a dar sepultura, es también un fariseo. Bueno, pues estos fariseos avisan a Jesús de que Herodes lo quiere prender. Es decir, Jesús fue un peligro para toda la sociedad de su época. No por casualidad, cuando hace su entrada en Jerusalén, sus muchos seguidores lo acogen de la manera que lo hacen, casi como si fuera un rey. ¿Cuántos celotes no habría ahí en ese momento, en esa comunidad que recibe a Jesús, esperando que Jesús va a proclamar ya el reino de Judea, el reino de los judíos, y se va a levantar contra los judíos? Esos celotes, pocos días después, quedarían muy decepcionados cuando Jesús dice: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y en esos momentos finales se manifiestan, por el contrario, todos sus enemigos, algunos de los cuales probablemente pudieron estar en esa entrada de Jerusalén, pero otros no, otros habían obviado su presencia en esa entrada. Y efectivamente Jesús acaba... Yo comprendo que a alguno le pueda resultar dura esta palabra, pero es como yo lo veo. Jesús acaba decepcionando a todos. Precisamente porque su mensaje no es el de ninguno de ellos. Tiene partes de algunos, partes de otros, pero su reino no es de este mundo, y eso no lo había entendido nadie. Eso es, quizás el que mejor lo entendió fue precisamente Poncio Pilatos, que también tiene una suerte de simpatía hacia Jesús de Nazaret, como se ve perfectamente en todos los evangelios y particularmente en el de San Juan. Ujú. Antes de pasar a la historia desconocida de la pasión, a la crucifixión, etcétera, sobre los milagros,
hubo alguno donde, bueno, que fueron multitudinarios, ¿no? Como Sí, panes y los peces, claro. etcétera. Entonces, ¿hay alguna evidencia, aparte de los evangelios, que confirmen la existencia de milagros de Jesús? Pues mira, tienes una muy importante que ya hemos mencionado, que es la de Flavio Josefo. Flavio Ujú. Josefo, en ese párrafo que le dedica a la figura de Sí. Jesús, que son 8 o 10 líneas, una de las cosas que más le llama la atención es precisamente su capacidad de hacer milagros. También lo acepta el Talmud, aunque considere que son milagros perniciosos, milagros que son producto de la magia, una magia que ha aprendido en Egipto, pero también el Talmud acepta que era capaz de hacer milagros. Y también el Corán. Precisamente una de las características que en el Corán islámico, escrito hacia el siglo VIII, como te digo, una de las características que diferencia a Jesús de Mahoma, y la dice el Corán, y le llama la atención al Corán y la ensalza el Corán, es que Jesús es capaz de hacer milagros mientras que Mahoma no es capaz de hacer milagros. Es decir, que se extendió la creencia indiscutible de que Jesús hacía milagros. Eso es un hecho. Es decir, existió una convicción entre la gente que rodeó a Jesús en aquel momento de que Jesús hacía milagros. ¿Y cómo pasó Jesús de un domingo de Ramos ser acogido por una multitud en Jerusalén al cabo de unos días Bueno, de morir? alguna manera creo que te lo he explicado. Por un lado, hay que aceptar una circunstancia con la que no solemos contar. Porque normalmente se cree que aquellos que acogieron a Jesús son los mismos que luego pedirán su crucifixión. No. Es decir, había en Jerusalén, era una población suficientemente importante, y no digamos en aquellas fechas de la Pascua, podemos estar hablando perfectamente de 200.000 personas, entonces es muy fácil que sus seguidores lo acogieran cuando entra en Jerusalén y sus detractores lo condenaran cuando 5 días después pues piden su crucifixión, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que aceptar. No tiene por qué ser el mismo el tipo que está acogiendo a Jesús en el Domingo de Ramos y el tipo que pide su crucifixión en el Viernes Santo. Eso es lo primero. Y luego, como también te he dicho, es muy posible que muchos de aquellos que acogían a Jesús en aquel Domingo de Ramos se vieran luego decepcionados por lo que es su presencia en Jerusalén cuando ya está emitiendo la conclusión definitiva de su mensaje. Ese famoso "mi reino no es de este mundo", que se lo dice a Poncio Pilatos, pero probablemente se lo había dicho, aunque no aparezca en los evangelios, probablemente se lo había dicho antes a tantos de sus seguidores, que lo que esperaban justamente es que proclamara el reino físico, el reino humano, el reino geográfico de Jerusalén. Dice, oiga, no, venga ahora usted con estas historias de que su reino no es de este mundo. Hemos confiado en usted para que su reino sea de este mundo. Entonces se dan esas dos circunstancias. Es decir, probablemente, por una parte, seguidores puros que están en un evento y no están en el otro, se abstienen de pedir la crucifixión el Viernes Santo, y por otro lado, una masa importante de seguidores decepcionados. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.